Tenemos en los vértices de un triángulo equilátero que tiene un 10 centímetros de lado, tres cargas que son de 4, menos 6 y 8 microcoulombios. Y tenemos que calcular la fuerza resultante de estas cargas, digamos, sobre la carga negativa. Nos dan como dato el valor de K, que sería la constante dieléctrica en el vacío, y que vamos a tener que aplicar para poder hacer el cálculo que nos piden. En primer lugar vamos a hacer un esquema de la situación. Fíjate que tengo aquí el triángulo equilátero, ¿verdad? Cuyo lado es de 10 centímetros y hemos colocado las cargas, las que están de color rojo serían las de 4 y 8 microcoulombios, así que podríamos decir que esta sería la carga 1, la carga 2 sería la negativa y la carga 3 la de 8 microcoulombios que tienes aquí. Me piden que calcule cuál sería la fuerza resultante de las dos cargas rojas allá donde está la carga azul. ¿Cómo vamos nosotros a hacer este ejercicio? Aplicando el principio de superposición. Y lo vamos a hacer a partir del cálculo de los módulos de los campos debido a las dos cargas positivas en el punto donde está la carga negativa, que aquí tienen la expresión que vamos a usar, y una vez que tengamos el campo resultante en ese punto, podremos hacer la fuerza. Existe otra forma de hacer el problema, pero lo vamos a enfocar de esta manera para que así puedas ver otro modo de hacerlo. Una vez que tengo esto, lo siguiente es calcular el módulo del campo que crea la carga 1 en el punto donde está la carga, podríamos decir, la carga 2, y el módulo del campo de la carga 3, que sería esta que te marco aquí, en el punto donde está la carga 2, que es la carga azul. Fíjate cómo nos quedaría. Por ejemplo, para la carga 1, su campo, el campo 1 sería K, ¿verdad? Lo que estamos haciendo es aplicar esta fórmula de aquí. K, que es 9 por 10 elevado a 9 newton metro cuadrado partido coulombo cuadrado por, y ahora el valor de la carga, que es 4 microcoulombios, serían 4 por 10 elevado a menos 6. Recuerda que el prefijo micro es 10 elevado a menos 6 coulombios, y abajo la distancia, que es 0,1 metros. La tengo que expresar en metros, sistema internacional, pues 0,1 metros elevado al cuadrado. Cuando hago la operación obtengo como dato 3,6 por 10 elevado a 6 newton partido por coulombio. Del mismo modo podría calcular el campo, el módulo en este caso, de la carga 3, la de 8 microcoulombios, en el punto donde está la carga azul. Y si lo hacemos, veremos que como el valor de la carga es el doble que la que acabamos de calcular, el módulo tendrá que ser también justo el doble, es decir, todo queda igual excepto el valor de la carga, que es 8 por 10 elevado a menos 6, por lo tanto el resultado serían 7,2 por 10 elevado a 6. Ya tengo el módulo del campo que crea cada carga, pero tenemos que recordar que el campo es una magnitud vectorial, así que mucho cuidado porque tendremos que descomponer esos vectores. Fíjate que represento en nuestro esquema los vectores que serían el vector E1, que sería el campo de la carga 1, es esta de aquí, que es positiva y va hacia afuera, y el E3, que es este que ves aquí, que sería el campo que crea la carga 3, que al ser positiva también iría hacia afuera. El ángulo que forman ambos campos con el eje horizontal que yo tomara en la carga azul es 60 grados, porque es igual que el ángulo que hay dentro del triángulo equilátero. Cada uno de los ángulos son 60 grados. Así que con este esquema parece claro que tenemos que descomponer, ¿verdad?, el vector E1 y el vector E3 para tener componentes horizontal y vertical. Vamos a proceder a ello. ¿Cómo me quedaría? Bien, pues date cuenta que la componente, por ejemplo, si me centro en el E1, tendríamos que la componente que va a caer sobre el eje horizontal se correspondería con el coseno de 60, mientras que la que va al eje vertical sería el seno de 60. Lo mismo me va a pasar con el vector que hemos llamado E3. Eso sí, la componente I del vector E1 y del vector E3 es componente positiva, es decir, las dos caen sobre el lado positivo del eje, mientras que para el eje
horizontal, la componente de E1 sería positiva, que cae en el lado derecho del eje, mientras que la componente de E3 sería negativa porque cae en el lado izquierdo, izquierdo del eje. A partir de aquí, descomponemos y nos va a quedar lo siguiente. Hago el primer caso para E1. Me quedaría el módulo, es decir, 3,6 por 10 elevado a 6, por el coseno de 60, hemos dicho, para el eje X, es decir, la componente Y del vector. Y en el caso del eje Y, pues sería el mismo el módulo 3,6 por 10 elevado a 6 por el seno de 60 y la componente J. Cuando hacemos la operación obtenemos lo siguiente: 1,8 por 10 elevado a 6 y más 3,12 por 10 elevado a 6 J. La unidad la pongo aquí entre paréntesis Newton por Coulomb menos 1. Fíjate que, como hemos dicho, hay una componente Y y una componente J y en ambos casos en el vector E1 es positivo. Nos vamos ahora al vector E3. Haríamos el mismo procedimiento que hemos hecho aquí, con el coseno y con el seno. El resultado que obtengo sería, lo pongo aquí directamente, que las componentes del vector E3 serían menos 3,6 por 10 elevado a 6 y... ¿Por qué menos? Porque hemos dicho que cuando yo descompongo el vector, si nos venimos otra vez aquí al esquema, ¿verdad? Al descomponer el vector cae sobre el lado, digamos, izquierdo del eje X, por lo tanto es componente negativa, lo voy a colocar aquí el signo, y la componente sobre el eje Y sería positiva, por lo tanto 6,24 por 10 elevado a 6 J. También la unidad Newton por Coulomb menos 1. Ya tengo las dos componentes, ¿verdad?, de cada uno de los vectores. ¿Qué voy a hacer ahora? Pues aplicar la suma vectorial, es decir, el campo total en el punto donde está la carga azul sería la suma vectorial del campo de la carga 1 y de la carga 3. Sumamos componente a componente. Las componentes Y por un lado, las componentes J por el otro. El resultado, lo ves aquí, sería el campo total menos 1,8 por 10 elevado a 6 y, porque había una positiva y otra negativa, y nos quedaría 9,36 por 10 elevado a 6 J para la componente del eje Y, la unidad Newton por Coulomb menos 1. A partir de que tenemos el campo total sobre ese punto, podemos determinar la fuerza. ¿Cómo? Pues aplicando simplemente que la fuerza total sería el producto del valor de la carga que yo sitúo en ese punto, es decir, el valor de la carga azul, que es menos 6 microcoulombios, por el campo total. La expresión es esta que ves aquí. La fuerza total, la fuerza eléctrica, sería el valor de la carga que yo sitúo en ese punto, es decir, Q2, por el campo total que tienes aquí. Es una magnitud vectorial, por lo tanto, como puedes ver, tendríamos que, voy a hacer el producto de un escalar, Q2, por un vector. El vector fuerza deberá coincidir, ¿verdad?, con las componentes que hemos puesto para el campo total calculado. Ahora bien, el valor de la carga lo voy a tomar con su signo. Es una carga, en este caso, negativa. Por lo tanto, tendría que tener atracción por las cargas positivas que están creando el campo. Esa atracción la puedo describir si yo conservo el signo de la carga. Y en ese caso, ¿qué pasará? Porque cuando yo multiplique este escalar con un menos delante, ¿verdad?, por el vector del campo, resultará que mis componentes cambian de signo. Vamos a ver cómo quedaría. Tendríamos lo siguiente. Al hacer el producto, por ejemplo, de menos 1,8 por 10 elevado a 6, que era la componente del campo para el eje horizontal, al hacer el producto por menos 6 por 10 elevado a menos 6, resulta una componente que sería positiva e igual a 10,8 y. En el caso de la componente vertical, pues tendríamos que cambiar el signo y sería negativa. El resultado sería, como ves aquí, menos 56,16 J. Y la unidad serían Newton. Este sería el vector de la fuerza total que experimenta la carga azul, la carga negativa. ¿Y cuál sería el módulo del vector? Que es lo que nos queda para completar el ejercicio. Recuerda que sería simplemente la raíz cuadrada de cada una de las componentes al cuadrado. Es decir, lo podemos hacer el cálculo. El módulo de este vector sería, pues, la raíz cuadrada de 10,8 al cuadrado más 56,16 al cuadrado.
la unidad newton cuadrado y el resultado que obtenemos sería de 57,19 newton. Con esto hemos finalizado el ejercicio. Espero que te guste y si es así, por favor, dale al like y además suscríbete al canal para ayudarnos a seguir creciendo y haciendo vídeos como este. Muchas gracias.